Vamos a seguir, estamos pensando en este personaje llamado el Anticristo y viendo sus diferentes actividades, nombres y lo que la Escritura nos presenta en relación a él. Hemos mencionado unos pocos de los muchos nombres que se le dan a él en las Sagradas Escrituras. Y vamos ahora para ver la cuarta cosa en torno a este personaje, y son sus diferentes actividades. Este es un personaje que estará muy, pero muy activo durante todo el periodo de tiempo, e incluso desde antes de que él haga su aparición en el escenario mundial. Evidentemente tiene que haber estado ya con mucha actividad, solo que no es posible saberlo antes por nombre y apellido. Es más, nosotros no lo sabremos porque nosotros somos la iglesia del Señor y seremos llevados al cielo mismo por el Señor antes que este periodo de tribulación o gran tribulación de inicio. Pero sí sabemos por las Escrituras las actividades que este personaje va a desarrollar. Y vamos a comenzar viendo la primera de las 4 áreas de actividad que él va a tener. Tendrá actividades políticas. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25. Libro de Daniel, capítulo 8, versos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta es una expresión muy descriptiva de lo que será este personaje. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En el verso 24 encontramos que el poder que él va a tener, dice que se va a fortalecer, mas no con fuerza propia. Eso hace alusión a lo que el apóstol Pablo menciona en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en donde dice que el advenimiento de este personaje es por obra de Satanás. Él será potencializado por Satanás, y esa es la fuerza que no es de él, con la cual él va a actuar. Debido a ese hecho es que se convertirá en un personaje irresistible y también invencible. Durante estas actividades políticas, él hará prosperar el engaño en sus manos, lo que dice el versículo 25 que acabamos de leer. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Dice también que engañará a todo el mundo, y les va a engañar haciéndoles creer cosas que no son verdad, pero les va a hacer creer como si esas cosas fuesen verdad. Él es, por así decirlo, la representación del padre de mentira. Sabemos por lo que el Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, que el diablo o Satanás es el padre de mentira. El anticristo va a representar a este padre de mentira, y todos los logros que él obtenga como político van a ser basados precisamente en el engaño y la mentira. No habrá nadie que se le escape a él de ser engañado. Sus actividades políticas
le llevarán a tener una influencia mundial. O sea, tendrá la capacidad de poder proyectarse más allá de las fronteras de lo que él representará, que es el antiguo imperio romano. Él va a ir más allá de eso. Su dominio va a ser muy extenso. Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Capítulo 17, versos 9 al 12. Capítulo 17 de Apocalipsis, versos 9 al 12. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahí tenemos esta descripción entonces de este personaje y de su actuar. Sus actividades políticas serán tal que llegará un tiempo en el que no tendrá ningún rival, nadie capaz de poderlo enfrentar. Hay que recordar la escritura a través del profeta Daniel, cuando hace mención en el capítulo 11 del cuerno pequeño. Dice que comienza a crecer, es diferente a los 10 cuernos, pero que luego se engrandece y llega a sobresalir entre los 10. Eso será dentro de su confederación de 10 reinos. Pero una vez que él sea establecido como su representante, entonces va a desafiar al resto de poderosos que habrán en el mundo en ese entonces, y va a subyugarlos y a someterlos. De alguna forma él va a tratar de neutralizarles sus capacidades para que no se conviertan en un peligro para todas sus pretensiones. Hay 3 cosas que ayudarán al anticristo para tener éxito en todo sentido como político. No sé si usted está familiarizado con el mundo político. Espero y ojalá que no sea usted un político, porque a veces tenemos eso entre los creyentes. Les gusta esto y se meten allí. Hay 3 cosas entonces que van a ayudar al anticristo. La primera de ellas es que él tendrá la capacidad de hacer milagros en asociación con el falso profeta. Como hemos mencionado anteriormente, el anticristo en sí como individuo de manera personal tendrá la capacidad de hacer milagros, como lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses el capítulo 2 versos 8 y 9. Pero tendrá como socio humano y principal a el falso profeta, quien también va a demostrar su capacidad de hacer milagros. Y esta es la primera cosa que va a ayudarle a él para que pueda de esa manera tener éxito en su carrera política. Capítulo 13, verso 13. Aquí es el falso profeta, que es su socio, el que estará haciendo estos milagros. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y cuando nosotros vamos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, el capítulo 2,
ahí encontramos al personaje mismo en sí teniendo esta capacidad de hacer milagros. Verso 9, no está allí la cita en pantalla, pero es 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, esta es una de las cosas que hará que él pueda tener éxito de una manera sin precedentes. La capacidad de hacer milagros le llevará a hacer incluso milagros que no hicieron ni los apóstoles ni el Señor. No porque no hayan tenido el poder de hacerlo, sino porque no era necesario hacer algunos tipos de milagros. Y ellos van a hacer ese tipo de milagros. Al grado tal dice que harán descender fuego del cielo. Hay que recordar que Satanás tiene poder, no es omnipotente. Sabe mucho, pero no es omnisciente. Puede estar en varios lugares a la vez, pero no es omnipresente, porque esos son atributos solamente de Dios, el verdadero Dios. Sin embargo, Él tiene poderes que van más allá de la comprensión humana y tiene capacidades que van más allá de nuestra comprensión. Y Él va a ser la influencia directa que va a tener el anticristo, y por esa razón tendrá capacidades de hacer milagros. La segunda cosa que va a ayudar al anticristo a tener éxito como político en ese momento es que él tendrá un coeficiente de inteligencia mayor que la de todos los seres humanos. Cuando hablamos de coeficiente estamos hablando de capacidad intelectual. O sea, él va a ser un genio. Por esa razón será sagaz, será entendido en enigmas, y estarán todos los seres humanos que lo escuchen, que lo vean y que lo conozcan, dispuestos a proclamarlo y a adorarlo fanáticamente. Vamos a Daniel capítulo 8, verso 23 y verso 25. 8:23 de Daniel. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, muy sabio. Verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y él se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces allí vemos la capacidad que tendrá intelectualmente, muy sagaz, muy veloz, muy capaz, muy genio, y de esa manera sabrá cómo engañar, envolver, convencer, estafar en todos los sentidos a la raza humana, y tendrá una apariencia de que lo que está diciendo es verdad, que es creíble. De alguna manera procurará presentar las pruebas. En capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 4 y 8 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces esa capacidad intelectual, o ese coeficiente de inteligencia mayor que la de todos los seres humanos, le va a llevar a que la gente crea en él y a que él tenga éxito como político en su momento. Y la tercera cosa que le va a ayudar a él a tener éxito como político es que tendrá la influencia directa de Satanás
como nunca nadie en toda la historia la ha tenido. Satanás ha influenciado de alguna manera algunas personalidades a través de los tiempos. La Escritura nos enseña y tenemos en ella ejemplos de actuar de personas influenciadas por el diablo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de los más conocidos es Judas, ¿lo recuerda? Dice la Escritura que Satanás entró en el corazón de Judas y fue entonces cuando Judas vio la oportunidad de hacer dinero. Y fue y lo propuso cuánto le iban a dar, se puso de acuerdo con ellos, recibió la plata y ya. Influenciado por Satanás. Este personaje tendrá la influencia directa, no como la tuvo Judas, peor aún, porque la idea de que va a tener una influencia directa y la idea de que se va a fortalecer, mas no con fuerza propia, y la idea de que el dragón le dio su autoridad y que va a actuar con esa autoridad, está hablando de un estado y una condición con carácter de permanencia. O sea, no es que Satanás va a influenciar un día al anticristo y otro día no. No, él va a estar influenciado a partir del momento que va a hacer su aparición en el escenario de la humanidad. Va a estar ya desde ese momento con la influencia directa de Satanás. Es por esa razón que va a hacer todo ese tipo de maldades, todo ese tipo de crueldad va a tener. Porque, hermanos, Satanás es un amo cruel. Él no sabe qué es amor, él no sabe qué es bondad, él no sabe qué es comprensión, él no sabe qué es consideración. Él solo sabe qué es hurtar, matar y destruir. Eso lo dice claramente la Escritura. Y este personaje, bajo la influencia del diablo, sabrá entonces hacer solamente lo malo. Será genio, será habilidoso, será veloz, pero en el mal, nada en el bien. La influencia directa de este enemigo es la que tendrá. Daniel capítulo 8, versículos 24 y 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Note ahí eso. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, quien va a quebrantarlo ahí, quien va a destruirlo, es el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y el verso 2, ahí vemos esta influencia que va a tener. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este personaje que va a estar a la cabeza de este imperio va a tener entonces el poder, el trono y la autoridad del diablo en acción. Y estas son las tres cosas que van a hacer que este personaje tenga un éxito incomparable como político en el mundo. En el mundo. Hay que recordar que este cuerno pequeño va creciendo. Comienza su carrera política como cualquier político normal, común y corriente. Pero en la medida que él empieza a desenvolverse en su confederación de 10 reinos, en esa medida va teniendo aceptación entre ellos, al grado que llegan a reconocerlo como su representante, el cabeza. Y eso va a ser suficiente base, eso va a pasar en Europa, eso va a ser suficiente base para que el resto de países del mundo
empiecen a abrir los ojos y empiecen a ver en este personaje un hombre. Llegará aquel que tiene la capacidad de darle solución a todos los problemas que existen, que tienen años de existir en el área política, en el área limítrofe de países, y él va a presentar la solución a ese tipo de problemas. Y de esa manera él va a lograr éxito mundial como político. No tendrá alguien que pueda compararse con él. La bestia, con la influencia satánica, va a lograr varias cosas. En primer lugar, va a lograr tener una base de apoyo irresistible para su gobierno. Eso va a ser producto de la influencia satánica. Tener una base irresistible de apoyo para su gobierno. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que el dragón, que es Satanás o es el diablo, le va a dar su poder, su trono y grande autoridad. Y esa es la base irresistible que él va a tener para su gobierno. En segundo lugar, logrará convertirse en la encarnación de la iniquidad satánica. A ese extremo va a llevarle la influencia satánica. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La idea ahí es exactamente la misma. Él convertido en la encarnación de la iniquidad satánica. La tercera cosa que él va a lograr con la influencia satánica es que va a llegar a ser el representante del dragón, o sea, del diablo, con un poder más allá de toda comprensión humana. Han habido hombres poderosos en la historia secular de nuestro mundo. También lo han habido en la historia bíblica. Hombres desafiantes, poderosos, reyes, portentados y todo lo demás. Pero ninguno de ellos será tanto como este personaje. Capítulo 13 de Apocalipsis, versos 4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hablaba grandes cosas y blasfemias. En cuarto lugar, con la influencia satánica, él va a lograr una imitación de lo que ha hecho el Padre con el Hijo, dándole toda autoridad. O sea, la manera en la cual va a actuar este personaje es imitando lo que la deidad hace. En Juan capítulo 17, Evangelio de Juan, el capítulo 17, vemos allí lo que la Escritura nos enseña en relación a este aspecto. 17:2 del Evangelio de Juan. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa es la potestad que le da el Padre al Hijo, al Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, el Señor de alguna forma está confirmando esta realidad. Capítulo 28, versículos
18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos entonces actividades políticas que él va a desarrollar al grado tal que va a lograr controlar todo el mundo. En segundo lugar, va a tener actividades militares. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19. 19 de Apocalipsis. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. La bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el Señor Jesucristo y sus ejércitos. Esta acción va a darse exactamente al final del periodo de la tribulación y va a ser, por así decir, el evento que precede inmediatamente a la segunda venida de la persona del Señor Jesucristo. Lo que va a suceder en ese momento preciso es que todas las naciones del mundo y todos los reyes habrán llegado a la conclusión de que la manera de arreglar los problemas que tienen en ese momento es eliminando o haciendo desaparecer completamente a la nación de Israel. Y ellos van a disponerse para darle, por así decir, un solo golpe a Israel y que desaparezca completamente del mapa. Israel estará como nación en una extrema angustia. Por esa razón, en Jeremías capítulo 30 y verso 7 se le llama a ese periodo de tiempo la angustia de Jacob. Pero de ella, dice, será librada. Y cuando a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos estén planeando desaparecer en un sas a la nación de Israel, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en la tierra. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa será una señal visible. ¿Qué es la señal? No lo sabemos. Solo sabemos que es la señal del Hijo del Hombre. Es el aviso divino de que en ese momento el Señor Jesucristo va a actuar. Y entonces las naciones del mundo en ese momento abandonarán su propósito de destruirse entre sí y de destruir a la nación de Israel y se prepararán locamente para procurar impedir la segunda venida de Cristo. Y ese va a ser un drama extraordinario. Ver ahí a todos los reyes de la tierra, los militares con todas las armas modernas que tendrán en ese momento, procurando ver cómo atacan y detienen e impiden que la segunda venida de Cristo se efectúe. Esa va a ser la acción más loca del anticristo y de los reyes de la tierra. Recuerde, es influenciado por Satanás que van a hacer este tipo de cosas. Y lo que sucede es que el Señor viene con sus ejércitos y todas las almas, por muy poderosas que tengan, misiles hipersónicos y todo lo demás, con velocidades increíbles, pueden lanzar cualquier tipo de cosa. Nada de eso detendrá la segunda venida de Cristo.
Y es entonces cuando, ya en el versículo 20 que sigue aquí del capítulo 19, es la acción del Señor. Allí dice: y la bestia fue apresada. Ese va a ser el primer resultado de la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apresar al mero mero del mundo, al poderoso, al jefe, al dictador, a aquel hombre invencible. Y eso va a ser un acto público. Y enviarlo al lago de fuego. Actividades militares. Esta actividad mencionada aquí va a ser la actividad que va a ser la actividad final, la más destacada, por así decir, ya que él tendrá otras actividades durante el periodo de la tribulación. Parte de su actividad militar incluirá pelear contra Cristo mismo, pero va a pelear contra Cristo mismo con malos resultados, porque él terminará en el lago de fuego con su socio, el falso profeta, que es lo que dice el versículo 20 que acabamos de leer. Es apresada juntamente con el falso profeta y enviados al lago de fuego. Esto implica que en algunas ocasiones el anticristo usará la fuerza para lograr los objetivos que él tiene planeados. Ahora, pero para llegar a la cabeza de su imperio, como ya lo hemos explicado anteriormente, él no tendrá que pelear con nadie, porque los reyes voluntariamente le entregarán su autoridad, y eso va a ser por determinación divina. Nunca debemos olvidar, hermano, en todo lo catastrófico que va a darse, Dios está al mando de todo. Las cosas se van a dar exactamente como la Escritura lo dice, porque recuerde, la profecía es como el molde dentro del cual se introduce el desarrollo de la historia de la raza humana. No hay nada que acontezca en el futuro que esté fuera del molde profético establecido por Dios. Creo que ayer mencionamos un poquito de eso. Todo el desarrollo de la historia de la raza humana se ha metido en el molde profético de Dios y se desarrolla de esa manera. Entonces, estos reyes voluntariamente van a determinar por determinación divina. O sea, hay que recordar, hermanos, el corazón de los reyes está en las manos de Dios. Y Él sabe cómo y cuándo inclinar ese corazón para que cumplan los propósitos establecidos en su sola potestad. Él maneja todo. Él es soberano. Y Él hace cosas que son de repente increíbles e inaceptables para nosotros, pero Él tiene todo el poder para hacerlo. Vamos al capítulo 17, versos 12 al 13, para ver la manera en la cual este personaje, el anticristo, llegará a ser el cabeza de su confederación. Versos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Note allí los 10 reyes pensando en hacer lo mismo: entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones, o sea, los corazones de los 10 reyes, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Él doblega, Él inclina el corazón de los más impíos, de los más diabólicos, de los más satánicos, para que estos cumplan sus propósitos. Y así ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Para llegar a gobernar todo el mundo,
el anticristo sí tendrá que pelear contra las diferentes confederaciones. No va a lograr de repente destruirlas del todo, porque no necesita destruirlas del todo, pero sí va a poder neutralizar su capacidad ofensiva o de hacer daño. Las confederaciones con las cuales él va a tener que neutralizar, por así decir, la confederación de los reyes del oriente, igual también la confederación del sur, y hay otra confederación más mencionada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel y en el capítulo 11 de Daniel, y es la confederación del norte, o de los reyes, o del rey del norte. Pero esta es una confederación que va a ser destruida por una intervención del Señor, según lo vemos allí en Ezequiel capítulo 38 y 39. Hemos mencionado varias veces estos dos capítulos, pero no hemos leído ninguno de ellos. Vamos a ir allí, por favor, Ezequiel capítulo 38, en donde se hace mención de estas confederaciones de naciones. En los primeros versículos del capítulo 38 tenemos ahí la confederación del rey del norte. Ahí va a encontrar 5 aliados definidos, y luego va a encontrar otros aliados indefinidos. Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer por lo menos todo el capítulo 38 de Ezequiel. No sé si han apartado tiempo antes para leerlo, pero de momento vamos a leerlo. Capítulo 38 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos todos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas de la casa de Togarma, de los fines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Nos detenemos allí un momento. Aquí se usa el nombre de Gog y el nombre de Magog para referirse al territorio y para referirse al líder o al jefe o al presidente o al rey o gobernador de ese territorio llamado Gog. Gog es el individuo, Magog es su territorio. Y es interesante ver cuando vemos el mapa, esto apunta exactamente al país de Rusia. Y todos los aliados que están en su entorno son países enemigos de Israel, afines a Rusia, y todo eso que se le llama la Confederación del Norte. Ese va a ser el primer movimiento militar que va a producirse, que va a ir en contra de Israel. Son 4 confederaciones: la del norte, la del sur, la del oriente y la del anticristo. Pero la primera, evidentemente, que va a moverse contra Israel es la Confederación del Norte, o sea, Rusia y todos sus aliados.
Hay 5 aliados definidos y hay otros aliados indefinidos. En el versículo 6, por ejemplo, encuentra la frase muchos pueblos contigo. En la parte final del verso 9 encuentra la misma frase y muchos pueblos contigo. En el verso 15 encuentra la misma frase y muchos pueblos contigo. En el verso 22 se encuentra la misma frase y sobre los muchos pueblos que están con él. En el verso 4 del capítulo 39 encuentra la misma frase y los pueblos que fueron contigo, para hacer referencia y alusión a esa gran cantidad de naciones que van a ser arrastradas y llevadas para invadir el país de Israel. Para ese tiempo Israel tendrá muchísima riqueza. Y hay reclamos de otras naciones cuando este grupo de naciones se mueven para ir e invadir a Jerusalén. Han venido a arrebatar despojos, han venido contra una tierra indefensa. Y esta confederación del norte, grupo de naciones, van a moverse para invadir Israel. Van a entrar a Israel. Ese hecho de que Israel haya sido invadida por la confederación del norte será la razón principal que encontrará la confederación del anticristo y el anticristo mismo para trasladar su cuartel general de su confederación a Jerusalén, amparado y basado en el pacto de Daniel 9:27, que es un pacto de protección. El anticristo entrará entonces a Israel, como decimos, como Pedro en su casa, autorizado por el pacto que habrá firmado como príncipe con la nación de Israel. Pero esta confederación del norte fracasa, porque una vez que está dentro del país de Israel, el Señor la destruye. Verso 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Esta palabra guarda en el idioma hebreo, es en el que se escribió el Antiguo Testamento, es sé tú su comandante o sé tú su jefe. Eso es lo que implica. Verso 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Aquí está hablando obviamente y claramente del país o de la nación de Israel, que estarán ya en su tierra y estarán ya viviendo confiadamente. Verso 9. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner sus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú?
vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel con nublado para cubrir la tierra, y será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra ti, contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todas serpientes que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo y fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas las tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová. Y continúa el resto del capítulo hablando de lo mismo. Esta confederación que va a meterse a Israel, recuerde que en 2 o 3 ocasiones se dice ahí del pueblo que ha sido recogido de todas las naciones, porque hermanos, Israel es eso. Israel es eso. Desde que fueron llevadas cautivas las 10 tribus por Sennacherib, rey de Asiria, y 135 años más tarde aproximadamente, Nabucodonosor llevó las 2 tribus que habían quedado en el sur de Israel. Desde ese tiempo hasta el año de 1948, Israel estuvo regado en todos los países del mundo. Y fue hasta el año de 1948, el 15 de mayo, en donde Israel, después de una guerra extraordinariamente sobrenatural, defendieron una pequeña parcela de todo lo que es el país de Israel, y se establecieron como Estado en el mundo. Y luego han empezado a irse de diferentes países judíos que no han perdido su identidad y que no se han mezclado con gentiles, que han permanecido por siglos manteniendo en su mayoría o en un elevado porcentaje su pureza racial.
y han ido de diferentes países del mundo. Por esa razón usted va a encontrar judíos americanos, judíos canadienses, judíos rusos, judíos japoneses, judíos guatemaltecos, judíos mexicanos, de casi todos los países del mundo, y han empezado a moverse para ir a ese lugar, su territorio, su patria, su país. Por eso dice, recogidos de entre las naciones del mundo. Y de esa manera, entonces esta confederación va a entrar, según ellos, para despojar, porque en ese tiempo Israel tendrá mucha más riqueza de la que tiene hoy, mucha más abundancia de la que tiene hoy. Y entonces el Señor va a destruirles con granizo, con azufre y con fuego. Van a literalmente ser bañados con estos químicos que le van a poner fin a sus vidas. La mortandad será tan grande, cuando usted siga la lectura de todo el capítulo 39, la mortandad será tan grande que durarán 7 meses enterrándolos. Y ese hecho, o sea, el hecho de que a través de este juicio Dios sea glorificado entre las naciones, en lugar de que las naciones, la Confederación del Sur y la Confederación de los Reyes del Oriente se humillen, aún el mismo anticristo se humillen, eso va a ser como provocarlos. Porque simultáneamente, según Daniel capítulo 11, simultáneamente se mueve la Confederación del Sur, encabezada por Egipto, y la Confederación del Norte se mueven de manera simultánea para invadir a Israel en un reto contra el anticristo, que ya estará metido dentro de Jerusalén, ya habrá establecido su palacio, su gobierno y su cuartel general dentro del país de Israel. La Confederación del Oriente va a ser neutralizada y la Confederación del Sur también va a ser neutralizada. No porque el anticristo tenga un ejército más poderoso. El ejército más poderoso que va a estar en ese momento con mayor cantidad de soldados será la Confederación de los Reyes del Oriente. 200 millones de soldados. Pero no serán ellos los que van a ganar, porque en el molde profético está que el anticristo va a ser el que va a quedar a la cabeza. Y a partir de del comienzo de la segunda mitad de la tribulación, él estará entonces ya a la cabeza de estas naciones. Como estratega o genio militar, él eliminará a 3 de sus colegas en el momento cuando asuma la posición de cabeza de los 10 reyes, o de príncipe de los 10 reyes, o representante de ellos. Daniel capítulo 7, versos 8 y 24. 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas que hablará este personaje son blasfemias. Verso 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso va a evidenciar capacidad militar, genio, para poder hacer ese tipo de acciones sin que los demás protesten. Como estratega militar, será tan astuto que al hacer esto de sacar a 3 de los 10, que son quienes le han dado la responsabilidad y posición representativa, entonces él será tan astuto que cuando haga esto, nadie de sus colegas va a protestar.
Creo que la mayoría de nosotros sabemos cuán sucia es la política, cuántas mandracadas se hacen en ese campo, ¿verdad? Pero todas las peores suciedades y las peores mandracadas que podamos conocer en el campo político de la actualidad no es ni la sombra. Es demasiado pálido con todo lo traidor que serán las acciones de este personaje y de aquellos que estarán siguiéndole. El anticristo quebrantará el pacto que habrá hecho por una semana, o sea, por 7 años con Israel. En Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, habrán pasado 3 años y medio, y cuando van a comenzar los otros 3 años y medio, ahí el anticristo va a quebrantar el pacto. Y lo va a hacer entrando a Israel, amparado en la invasión de la Confederación del Norte, pero una vez que está dentro y que el Señor mismo haya destruido con fuego, granizo y azufre a esa confederación, Él va a entrar en Israel, va a posesionarse en Jerusalén y allí va a quebrantar el pacto. Y lo va a quebrantar de una manera increíble. Porque lo primero que Él va a hacer es empezar a cambiar el esquema de sacrificios del culto que los israelitas habrán tenido permiso para desarrollar, basados en el pacto. Este será un pacto de protección mutua, pero también un pacto de libertad religiosa. A la vez también será un pacto de engaño. El profeta Isaías lo llama pacto con la muerte, debido al hecho de que no se van a poder realizar las cosas que contendrá ese pacto, no podrán realizarse. No es verdad que el anticristo va a proteger a Israel, al contrario, lo va a traicionar. No es verdad que el anticristo le va a permitir a Israel desarrollar sus sacrificios y las ofrendas por 7 años. Solo lo va a permitir 3 años y medio y después los va a eliminar. Entonces todo lo que el pacto contiene es un pacto de engaño y es un pacto con la muerte. Isaías capítulo 28, versos 15 y 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos 15 y 18. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme, cuando pase el turbión del azote, y seréis de él pisoteados. Qué descripción más exacta y más clara está dándonos el profeta Isaías de este pacto que se va a hacer. El asunto es que Él hará creer a la nación, o sea, el anticristo, como el príncipe representante de su confederación, hará creer a la nación que está dispuesta a defenderla de cualquier ataque militar. Y realmente lo que va a hacer es invadirla. Y además de invadirla, o sea, Él va a entrar allí libremente, francamente, tranquilamente. Le van a dar la bienvenida, pero es una invasión. Y luego después va a eliminar los sacrificios y las ofrendas y va a traicionar a la nación de Israel. La firma de este pacto, evidentemente, en ese momento, hay que recordar que este pacto se va a firmar al comienzo, o mejor dicho, inmediatamente antes que comience la tribulación.
Por esa razón, la firma de este pacto le va a dar al anticristo, indudablemente, un gran prestigio mundial, por el hecho de que dará la impresión de que va a solucionar el problema más complicado de la política internacional que existe hoy en Israel. Ese problema ya tiene varios años de existir. No sé si ustedes están un tanto familiarizados con ello, pero es interesante ver que Dios le dio a Israel una cantidad de tierra y les dio calidad de tierra también. Y Dios estableció las fronteras del país de Israel, de norte a sur y de oriente a occidente. Y ese debería de ser todo el territorio de Israel. Pero no es así. Cuando Israel fue sacado de su tierra por desobediencia a la palabra de Dios, por quebrantar los mandamientos de Dios, otras naciones, otras gentes poblaron ese territorio. Y eso hace cientos de años que tienen esa gente de que están allí, que han nacido allí. Ahí están sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Décadas de años que están allí y ahora los quieren sacar. Gaza, por ejemplo, ese es territorio que Dios le dio a Israel. Líbano, por ejemplo, ese es territorio que Dios le dio a Israel. Pero son países que han existido por cientos de años y no aceptan ser sacados de su tierra. Y tienen razón de no aceptarlo, porque ¿a dónde se van a ir? Son ciudadanos gazatíes, son ciudadanos libaneses. Eso es como si lo quieren venir a sacar a usted de aquí de Guatemala y que lo quieran expatriar. Usted dice, bueno, aquí está mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y tatarabuelo. ¿Y qué? Y que alguien venga y reclame, este es mi territorio. Y ese es un problema de la política internacional de gran magnitud que nadie ha podido solucionar. Y cuando este personaje firme ese pacto, dará la impresión, por fin apareció de alguna manera alguien con la capacidad de ponerle fin a este problema territorial que hay en Israel. Pero es engaño. Esto solo es algo que le va a dar más fama a este personaje diabólico, porque el único que va a poner las cosas en orden y que va a ubicar a cada persona en su lugar es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lo va a hacer justamente, sin ninguna injusticia. Él sabrá cómo arreglarlo. Si quiere saberlo, esperemos llegar allá y le preguntamos cómo va a ser. El anticristo, hermano, reunirá en sí mismo capacidades como las siguientes. Por ejemplo, el genio y la gloria y el poder de un Nabucodonosor. Cuando usted lee un poco sobre Nabucodonosor, se va a dar cuenta que Nabucodonosor tenía una mente brillante. Una mente brillante. Aunque no vivió en la época moderna y tecnológica en la cual nosotros vivimos, él tenía una mente brillante. Tuvo una gloria incomparable y tuvo un poder que Dios le dio a él y que él tuvo a todos los moradores de la tierra bajo su responsabilidad, bajo su gobierno. El anticristo tendrá el genio y la gloria y el poder de un Nabucodonosor, de un Ciro el Grande, de un Alejandro el Grande, de un Julio César, de un Carlomagno y de un Napoleón Bonaparte, entre otras cosas. En él mismo se va a resumir las capacidades en todos los aspectos de estos personajes como Ciro, Nabucodonosor, Alejandro el Grande, Julio César, Carlomagno, Napoleón Bonaparte y otros más. Tendrá también la elocuencia de un Demóstenes. Una oratoria extraordinaria va a tener este individuo. Por eso lo dice el profeta Daniel, con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. Tendrá la demagogia de un Mussolini y
de un Adolfo Hitler, tendrá también la crueldad de un Nerón. Todos estos personajes de la historia secular, que ya son historia del pasado, entre todos ellos no lo forman a él solo. Porque aunque si bien es cierto, todos estos hicieron tanta maldad, hicieron tanto daño y trajeron tanta destrucción a su mundo de su momento, ninguno de ellos tuvo la influencia satánica como la tendrá el anticristo. Eso implica, hermanos, que el anticristo tendrá todas las características de todos estos y aún mucho más, porque será peor que todos ellos juntos. La influencia de Satanás va a hacerle diferente a todos ellos juntos. Y eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses 2:9. Advenimiento por obra de Satanás. Y en el capítulo 13, verso 4 de Apocalipsis, el dragón le da su trono, su poder y autoridad a la bestia. Y esa es una de las razones por las cuales es imposible que pueda resistírsele a él y poderlo vencer humanamente, hasta que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús le va a poner en su lugar. La tercera actividad del anticristo, actividades económicas. Él sabrá cómo manejar bien la plata. No se le escapará ni un tan solo centavo. Nadie podrá mandar nada a la bolsa izquierda, y el que lo haga lo pagará con la muerte. Es la crueldad viviente. Tendrá un monopolio perfecto humanamente hablando. Y este monopolio va a ser, por así decir, apoyado, quizá dirigido por su socio principal humanamente, el falso profeta. Capítulo 13, versos 16 y 17 de Apocalipsis. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es monopolio. Nadie podrá ni comprar ni vender. Ahí no podrán haber testaferros. ¿Sabe lo que es un testaferro? Actúa a nombre de otro. No podrá. Tendrá un monopolio absoluto. Va a aumentar increíblemente sus riquezas. En Daniel ya lo hemos leído anteriormente. Va a despojar, va a robar, va a quitar oro, plata, piedras preciosas, todo lo hermoso que pueda haber en un país lo va a despojar. Y va a hacer de eso parte de su riqueza. Cuando vamos al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que nos habla de Babilonia, y que ahí se está refiriendo al centro político comercial del anticristo, es increíble de cuánta riqueza se habla allí. Y todo será de él. Tendrá un monopolio comercial increíble. Para poder lograr el control de todo el mundo, este personaje tendrá que imponer sanciones económicas universales. ¿Sabe cuál es la palabra favorita que tiene el presidente de Estados Unidos hoy? Aranceles. Y con eso logra mucho. Con eso doblega. Aranceles aquí no es nada, hermanos, no es ni la sombra. Es demasiado pálido. Va a ser mucho más que eso. Esa actividad económica que él va a desarrollar va a ser para su propio bien. No es que va a bendecir a la gente. No es que él va a monopolizar y va a enriquecerse
a enriquecer su emporio, su poderío y todo lo demás. Y la manera más fácil para lograrlo es precisamente estableciendo este sello, esa marca. Para ese entonces se considera que la moneda física o en billete no va a existir. Y hay muchas cosas que si no es la tarjeta, no las puede obtener, porque hacia allá vamos, hermano. Gracias a Dios, para ese tiempo usted y yo no estaremos en la presencia del Señor, pero sabemos de esas cosas que se van a ver. Dios en su gracia ha querido informarnos para que nosotros sepamos qué le espera a este mundo. Estas sanciones serán contra todos. He anotado ahí todos en mayúscula porque es en sentido absoluto. Todos, sin ninguna excepción de nadie. Y los que no quieran aceptar su sistema, entonces tendrán que pagarlo con la muerte. O sea, ahí es sí o sí. O lo acepta o abajo cabeza. Así de sencillo. Y en lugar de morir, y como no son creyentes, en lugar de morir, entonces mejor acepto. Esto va a suceder en los últimos 3 años y medio de la tribulación, la última parte. Al principio no se puede dar esto, pero sí va a suceder en la segunda parte o etapa de la tribulación. Capítulo 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Las sanciones, hermanos, que va a poner serán tal que la gente no podrá ni comprar, ni vender, ni obtener lo necesario para sobrevivir. No va a poderse. Es un monopolio absoluto. En el nivel humano, perfecto. La única manera para ese entonces de poder sobrevivir será ponerse la marca. Pero hermanos, ponerse la marca para ese entonces implicará ser lanzado al lago de fuego. Y obviamente los que se hayan convertido a Cristo para ese periodo de tiempo no van a permitir ser marcados. Ellos van a permitir morir en lugar de ser marcados. Normalmente los no creyentes, pues a ellos no les va a importar tanto eso, sino que lo más fácil va a ser dejarse marcar. Y al dejarse marcar, dice la Escritura, que ellos serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces todo el que se deje marcar automáticamente ya es candidato seguro para el lago de fuego. No debemos ignorar, hermanos, que el monopolio económico siempre ha creado control. Aún en círculos minúsculos, pequeñísimos, si en una comunidad hay monopolio económico, ahí está el control. No dejan que nadie entre, que nadie ponga algo, porque ahí está el monopolio. Y eso crea control. Y es la manera como el anticristo logrará hacer esto. La cuarta actividad que desarrollará el anticristo: actividades religiosas.
capítulo 13, versos 4 y 8. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoración a dos seres ahí. Adoración al dragón, que es el diablo, y adoración a la bestia, que es el anticristo. Evidentemente, hermanos, este personaje tendrá pretensiones religiosas. Esas pretensiones religiosas que él va a tener le van a llevar a actuar bestialmente, cruelmente, al grado tal que le va a llevar a matar a una cantidad increíble de personas que serán parte de la iglesia falsa. Apocalipsis 17, la gran ramera, la madre de las rameras. Todo ese sistema religioso de la iglesia falsa, de la cual serán integrantes millones y millones de personas en el mundo, va a tener que desaparecer según Apocalipsis. Dicho de otra manera, la Babilonia política comercial, que es el centro o el trono del anticristo, terminará destruyendo a la Babilonia religiosa o la iglesia falsa. ¿Por qué? Porque se habrá convertido para ese entonces la iglesia falsa o la Babilonia religiosa en un estorbo para las pretensiones del anticristo, las pretensiones religiosas. Es el hecho de que él se encamina en el ámbito religioso a que esta realidad de adoración se convierta en una actividad práctica por todos los moradores de la tierra. Primero, él buscará oponerse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No podrá haber allí, hermanos, libertad religiosa. La gran bendición que contamos la mayoría de seres humanos en muchos países, libertad religiosa. En ese entonces, en todo el mundo, no habrá libertad religiosa. Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, este personaje se va a oponer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo lo que huela a cristianismo, todo lo que huela a Biblia, todo lo que huela a Dios, es a lo cual este personaje se va a oponer. En segundo lugar, buscará sentarse en el lugar santísimo que solo a Dios le corresponde en el templo. Y él va a hacer eso en un completo reto y desafío a Dios. Daniel capítulo 11 y el verso 31 nos lo menciona. 11:31 del libro de Daniel. Y se levantarán, 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Ahí está. Profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora en el mismo lugar en donde la presencia de Dios se habrá manifestado por mucho tiempo, en el lugar santo. Ahí se va a poner la abominación desoladora
que es el anticristo mismo. Mateo capítulo 24 y el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Tercero, como parte de su actividad religiosa, se convertirá en un blasfemo sin precedentes contra Dios y contra su pueblo. Capítulo 7, verso 25 de Daniel. Siete 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y luego en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, versos 5 y verso 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esa es la manera como él se va a comportar. Se va a convertir en un blasfemio. Cuarto, contará con el apoyo del falso profeta, quien se va a encargar de hacer varias cosas, o que se logren varias cosas a favor del anticristo. Capítulo 13, versos 12 y 13. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ¿qué va a lograr con el apoyo del falso profeta el anticristo? Primero, que todos los moradores de la tierra le adoren y le reconozcan como Dios. Segundo, que crean a sus palabras desafiantes y a los milagros engañosos que él va a hacer en su momento. Y tercera cosa que logrará, que los que no quieran obedecerle sean matados por él o por la imagen de la bestia, que va a tener esa capacidad, según los versículos 14 y 15 del capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y la cuarta cosa que va a lograr el anticristo con la ayuda del falso profeta es que no haya quien pueda o se atreva a desafiar su autoridad y su poder. Eso es lo que va a suceder y lo que va a lograr. ¿Ya terminó de completar? En quinto lugar, el anticristo tendrá una especie de acuerdo temporal con la iglesia falsa. Por esa razón la vemos que aparece la mujer o la Babilonia o la madre de las rameras que está cabalgando sobre la bestia. La bestia allí está consintiendo, por así decir, el hecho de que la iglesia falsa tenga cierto control sobre ella. Obviamente a la bestia lo que le conviene, por así decir, que eso sea así, porque lo que va a hacer es aprovecharse de la extensión que tendrá la ramera o la iglesia falsa
que será una extensión en todo el mundo, entonces va a aprovecharse de esa extensión para extender a través de la iglesia falsa su dominio y su control. Una vez que haya logrado eso, entonces va a eliminar a la iglesia falsa. La ramera será un sistema religioso corrupto, pero a pesar de eso va a pretender ser la iglesia verdadera. Este sistema se compondrá de todas las religiones falsas que hay o que existen en todo el mundo. Llegará un momento en donde la ramera se habrá convertido en un estorbo para las pretensiones religiosas del anticristo. Y es entonces cuando el anticristo la va a destruir. Capítulo 17, verso 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La ramera, recuerden, la iglesia falsa, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El anticristo entonces establecerá su propia religión falsa. Será mundial y pedirá que le adoren como Dios. Bien, hermano, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Nos vamos a quedar allí y vamos a seguir el día de mañana si el Señor así lo permite.